En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que escuchan este programa Viva y Eficaz. Damos gracias a Dios por el interés que ustedes han mostrado por la palabra de Dios, pues la Biblia declara que todo aquel que tenga interés en escuchar lo que la Biblia dice y escuchar especialmente el mensaje de las buenas nuevas, que es el Evangelio de Jesucristo, es bienaventurado. Cristo dijo: bienaventurado el que escucha y que retiene en su corazón mis palabras. Así pues, bienvenidos a este su programa Viva y Eficaz. Hoy iniciamos el estudio de uno de los evangelios que algunos dicen que quizás haya sido el primer evangelio que se escribió. Es el Evangelio según Marcos. Este evangelio, según algunos eruditos, es probable que sea el primero que se haya escrito. Marcos estuvo muy cerca del apóstol Pedro, y algunos han pensado de que Pedro le habló mucho a Marcos respecto a todas las enseñanzas de Jesucristo, y Lucas y Marcos, guiado por el Espíritu Santo, escribió de una manera muy dinámica este libro. Este libro comienza con la expresión principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es quizás el título del cual pensó Marcos escribir el Evangelio. Vamos pues entonces a leerlo, pero es necesario entender un poco que Marcos es el autor de este libro, y se cree que entre el año 56 a 60 después de Cristo se escribió este evangelio. Y dice así el Evangelio en el capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas o caminos. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando todos sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos o de sus hombros, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo,
a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y termina esta introducción Marcos diciendo estas palabras: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Marcos comienza este evangelio hablando del cumplimiento de la profecía respecto a un heraldo que el Señor iba a enviar y que precedería la venida de Jesucristo. Como en la antigüedad era costumbre de que cuando los reyes decidían levantarse de su trono e ir a visitar algún país o alguna ciudad que pertenecía a los dominios de su reino, él enviaba mensajeros a las ciudades más importantes por donde iba a pasar el rey, anunciando que el rey llegaría, porque era un acontecimiento sumamente importante que el rey dejara su trono para ir a visitar y conocer a los súbditos en determinadas ciudades importantes de su reino. Y enviaba entonces sus heraldos. Y estos heraldos llegaban a las plazas públicas y con una voz potente leía el decreto del rey, donde decía que el rey iba a llegar en determinada fecha y que era necesario que todos los habitantes de esas ciudades estuviesen preparados o hicieran preparativos para la llegada del monarca, para la llegada del rey que los gobernaba a ellos. Así comienza el Evangelio de Marcos, donde el rey, que es Dios, envía a su Hijo, a Jesucristo, al mundo, pero que era necesario que el pueblo se apercibiera de la llegada de este rey o de este príncipe, que es Jesucristo. Entonces Dios utilizó a Juan, envió a Juan. Estaba totalmente preparado para este ministerio de ser el heraldo, el anunciador, el que predicara la venida de Jesucristo, del Rey prometido, del Mesías. Jesús fue precedido entonces por Juan. Juan era hijo de sacerdote, del sacerdote Zacarías, y su madre se llamaba Elizabeth. Y todos nosotros sabemos, según el libro de Lucas, cómo fue que se le anunció a Zacarías que ya estaba anciano y Elizabeth también anciana, y que Elizabeth no podía tener hijo por cuanto era estéril. Pero cuando le tocó a Zacarías ministrar por turno en el templo, tuvo una visión de un ángel que le visitó y que le dijo que en la edad que tenían, que eran ancianos, iban a tener un hijo y que este hijo se le llamaría por nombre Juan, que significa favorecido por Dios, y que este niño sería sumamente importante porque iba a ser un profeta que anunciaba la venida del Mesías, que había sido escogido de parte de Dios
y que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan ciertamente dudó y quedó mudo, pero así fue ciertamente la venida de este hombre tan importante, del cual Cristo dijo que de los nacidos de mujer no había nadie más grande que Juan. La mayoría de los estudiosos de las Escrituras declaran que Juan fue ciertamente el que anunció la venida de Cristo y el que de alguna manera fue el que en el bautismo que Cristo fue sometido en el Jordán por Juan, cuando Juan le dijo: yo necesito más bien que tú me bautices a mí, pero tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Cristo le dijo: deja que toda justicia se cumpla. Algunos teólogos eruditos de las Sagradas Escrituras dicen que ese fue el momento en que Juan, siendo hijo de sacerdote, consagró a Cristo para su ministerio. También en el momento en que Cristo vuelve del agua, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús para prepararlo para el ministerio que él iba a realizar aquí en la tierra. Eso está escrito en el libro de Lucas. Marcos comienza precisamente hablando del mensaje que predicaba Juan, el heraldo, el que anunciaba de que la venida del Mesías estaba muy, pero muy cerca. Había en esa época, en ese tiempo, una gran expectativa. Se había despertado en el corazón de muchos judíos, de muchos israelitas piadosos, que era probable que Cristo, el Mesías, que los iba a liberar del yugo de Roma y que iba a establecer un reino universal, había esa expectativa, y muchos que eran piadosos y que tenían una comunión íntima con Dios estaban esperando la venida del Mesías. Y como ya estaba escrito, esperaban también que se manifestase el heraldo, el que iba a anunciar la venida del Señor. Por eso Marcos comienza citando la profecía de Isaías, donde Dios dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Él será una voz que clama en el desierto, diciendo: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Voz que clama en el desierto. Es interesante que Juan no realizó su ministerio dentro de la ciudad de Jerusalén o dentro de cualquier ciudad importante de entre los israelíes, sino que su mensaje fue en un lugar desierto. Fue a orillas de un río llamado Jordán. Allí estuvo Juan predicando, anunciando el mensaje del Evangelio. Pero Juan había pasado todo su tiempo en lugares desiertos. Él en realidad no tuvo
una vida social intensa, porque Juan se crió en lugares apartados. Se declara que él se vestía de pelo de camello, que una cinta de cuero ceñía sus ropas y que se alimentaba de miel silvestre y también que se alimentaba de una especie de animal, aunque algunos dicen que la langosta, es cierto que habían langostas que eran como saltamontes, pero también algunos declaran que la langosta era una especie de lechuga silvestre. Sea lo que sea, el asunto es que Juan fue un hombre sobrio, un hombre que estuvo en íntima comunión con Dios y era un hombre poderoso en oración y poderoso en el Espíritu. Tan poderosa era su predicación que él no tuvo la necesidad de entrar a las plazas para predicar la venida del Mesías, que era lo que hacían los heraldos de los reyes, que eran enviados a las plazas más importantes de las ciudades anunciando la visita del rey. Él no tuvo necesidad de hacer eso. Estaba tan lleno del Espíritu que comenzó a predicar en el desierto, como dice aquí: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Porque precisamente esa era la intención de los reyes antiguos cuando iban a visitar a las ciudades importantes de su reino. Como el rey iba a llegar, todo mundo se iba a reunir en las plazas, y como el rey también en su llegada, allí tenía que estar el heraldo días antes anunciando la visita del rey. Juan anunció la visita de Jesucristo, la venida de Cristo, pero en un lugar desierto. Y allí acudía toda la gente de Jerusalén y de otras ciudades y de aldeas y de caseríos. Y Juan les anunciaba el mensaje, el evangelio del arrepentimiento. Y todo el que se arrepentía sinceramente era bautizado por Juan a orillas del río Jordán. Mañana continuaremos hablando del ministerio de este hombre que es sumamente importante. Espero pues que usted esté conmigo con su Biblia abierta el día de mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.